¿Cómo te llamas? Yo, Joan Martín. ¿Dónde vivís? Vivo acá, en Buenos Aires. ¿De dónde venís? Vengo de una audición. ¿Dónde queda tu casa? Mi casa queda en zona norte. ¿De qué trabajás? Yo, del arte. Me encanta trabajar del arte. Porque ¿Tenés hijos? No, mis hijos sí. Sí. Son mis obras de teatro. Mis obras porque pinto, además. Porque escribo, porque canto. ¿Tenés animales domésticos? Sí, tengo un perro. ¿Alguna vez tuviste otro animal que no sea un perro? Sí, una vez tuve un canario. Pero le abrí la puertita de la jaula y se voló. ¿Te gustan los zoológicos? Los zoológicos no me gustan porque los tienen encerrados a los animales. ¿Fuiste alguna vez a alguno? Sí, una vez cuando era chico. Y ahí mi mamá me compró el canario. Y yo le dejé abierta la puerta bastante a propósito. ¿Te gusta para que se cocinar? pueda ir. Sí, me gusta cocinar. Pero no me gusta cocinar animales. Me gusta ¿Te gusta cocinar. comer? Me encanta comer. Sí. Es un desenfreno. ¿Qué comiste hoy? ¿Hoy qué comí? Hoy me comí un sándwich de milanesa de berenjena que lo compré ahí en un kiosquito que había cuando estaba saliendo de la audición. ¿Te quedaste con hambre? Sí, me quedé un poco con hambre. ¿Qué tomaste? Coca-Cola. Uy, ¿qué comerías ahora? Ahora me comería unas papas fritas. ¿Tenés problemas alimenticios? Tengo un par de desórdenes alimenticios, pero eso no importa, esos temas... esas ¿Estás cosas no nervioso? se preocupan. Estoy un poco nervioso, sí. ¿Qué, como haces todo. ejercicio? No mucho. No me gusta hacer ejercicio. ¿Qué te gusta en tus tiempos libres? ¿Qué me gusta hacer en mis tiempos libres? Me gusta escribir, me gusta cantar, me gusta bailar. Me encanta bailar. ¿Disfrutás de la noche? No me gusta la noche, me genera mucha ansiedad. ¿A qué hora te levantás? Me levanto a las 5:30 de la mañana. ¿Cómo te llevas con el espejo? ¿Cómo me llevo con el espejo? ¿Qué es esa pregunta? ¿Cómo me llevo ¿Te con... mirás a diario en él? Sí, igual los tengo tapados. ¿Y qué ves? Porque me da miedo. Veo una persona que no está tan segura de sí misma. ¿Cantás frente al espejo? Canto frente al espejo, sí, me encanta cantar enfrente del espejo. Hola, soy Joan Martín y soy artista, soy actor, soy pintor, soy dibujante, soy escritor, soy dramaturgo. Soy conciliador de las personas que no se llevan bien con el arte consigo mismas, porque yo los logro conectar, logro hacer un vínculo entre una persona que no se puede conectar con su ser interior y con el arte. Estudié arte en la Universidad de Buenos Aires y me parece que es importante para todos los seres humanos estar conectados de alguna manera u otra con lo que significa el arte en sí, con lo que el arte representa para nosotros. Yo desde que nací, desde que fui un embrión, desde que fui la célula más pequeña dentro del útero de mi madre, dentro de ese vientre, allí ya se estaba armando un artista, allí ya se estaba gestando un artista en cuestión. Eran miles de estímulos que ingresaban desde adentro de su ser, como el estímulo de mi padre. Esa primera semilla que en un punto me condenó. Esas cosas no interesan, esas cosas no importan, porque lo más importante es lo que sí fui, no lo que no fui. Lo que sí fui, lo que sí logré ser, este artista que tanto le gusta actuar, que tanto le gusta sentir, que tanto le gusta poder expresarse para que todos los espectadores del teatro vengan y lo vean sentir y lo vean vivir, porque es algo que adoro, algo que festejo, algo que celebro y algo que llevo en mí desde el momento en el que nací. Mi madre era cantante lírica, cantante de ópera, y ella me llevaba a los teatros y me tenía encerrado en el camarín. Dejaba mi pequeña cunita ahí. Tenía una cuna en mi casa, una cuna en el camarín, una cuna en el departamento de mi abuela y una cuna en el camarín, una practicuna que la llevaba para todos lados y en donde ella podía mostrarme lo que hacía. Esa artista que era, esa artista hecha y derecha que se plantaba como una ninfa adelante de todos esos espectadores que venían a juzgarla, adelante de los críticos, adelante de los redactores del diario La Nación, del diario En Clarín, de todos los diarios sabidos y por haber, y venían y la veían sentir, la veían cantar y la veían expresar lo que era. Y cada uno de esos espectadores se llevaba a su casa un pedacito de mi mamá, un pedacito de artista, un pedacito, una partecita chiquitita, minuciosa, minúscula, y así sea en un momento, se miraban frente al espejo, cosa que a mí no me gusta hacer. Y se conectaban y podían sentir que tenían una parte de esa artista en ellos mismos, de esa gran
de esa gran intérprete, de esa mujer que les había regalado una parte de ella, que se los había puesto como un injerto, como cuando alguien planta una semilla, como cuando alguien introduce en la tierra algo mágico que va a crecer, que se va a nutrir de todas las sales minerales del suelo y que va a crecer, que se va a expandir, que va a generar vida, porque al fin y al cabo el arte es vida, el arte nutre, el arte resiste, porque a lo largo de toda la historia el arte resistió, el arte ha emergido en todas las épocas y en todos los contextos sociales y políticos que hemos atravesado como país, como mundo, como continente. Somos arte, somos artistas, somos la viva imagen de Shakespeare, somos la viva imagen de Chekhov y de cada uno de los artistas que ha existido en este suelo y que lo ha pisado, que lo ha hecho vivo y que ha tenido la posibilidad de levantarse a las 5 de la mañana, a las 6, a las 7, a las 10 o a la hora que fuere, así sea a las 3 de la tarde, porque nos juzgan a los artistas que nos levantamos tarde y a nadie le debería interesar. Somos artistas y lo decimos con orgullo, con felicidad. Podemos poner en los demás un regalo, una condición y devolverle al mundo lo que más nos gusta, lo que nos surge de las entrañas, de las vísceras, del corazón. El arte articula la venganza y permite devolver el obstáculo de manera digna, estética y sana. Somos artistas con un don, con un fin y con un poder: el de sanar.